Ahí sí estoy grabando. Entonces las acciones preferentes, las acciones comunes están más atrás en la fila de pago y como no conocen ese pago y es esperado lo que decíamos, entonces eso hace que las acciones sean compensadas con el derecho a voto, las acciones ordinarias. Por el contrario, las acciones preferenciales generalmente como están adelante en la fila de pago y saben cuánto se les va a pagar, aunque eso no sea seguro obviamente, pero si se les paga una cantidad fija, entonces como no corren ese riesgo, se les quita el derecho de voto o de elección de directores para transferirlo a los accionistas comunes u ordinarios. ¿Se entiende? Sí, gracias. Perfecto. Constanza. Profe, ¿cuándo podría subir el PowerPoint? Sé que lo debo, porque yo creo que ahora, porque estoy terminando el último ejemplo, pero estuvimos discutiendo ciertas cosas con los profes hasta ayer a hartas horas de la madrugada. Entonces, terminando el ejemplo, lo vamos a dejar subido y que eso debería ser lo que vamos a ver los primeros 15 o 20 minutos del martes y ahí vamos a terminar la clase de acción. Muchas gracias. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Perfecto. Entonces, la parte más bien matemática que decíamos en la clase anterior es que si tú esperas invertir por muy largo plazo en la empresa, tú vas a recibir dividendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Entonces generalizamos que uno podría perfectamente terminar eliminando el término del precio esperado y eso se va a reemplazar por muchos dividendos. Entonces, en el fondo, tú vas a decir, como cualquier otro instrumento financiero, oye, los flujos de caja que pague, que en este caso vamos a llamar dividendos, ¿sí? Los dividendos que pague en cualquier periodo del tiempo traídos a valor presente. Entonces, ¿cuántos dividendos espero recibir de una acción? Infinito. Infinito, porque no espero que quiebre nunca. Entonces nosotros decíamos, oye, aquí hay una serie infinita impropia, sí, pero eso converge, eso ya lo definimos hace muchas semanas en matemáticas financieras y dijimos, oye, esto es una perpetuidad. ¿Y cómo traigo a valor presente una perpetuidad? Nadie sabe. Lo divido en la tasa. Eso es. El flujo, que es el dividendo, digamos 1 porque todos van a ser iguales, partido por la tasa. Listo. Súper simple. Me parece que si eso estuviera en una evaluación, yo partiría por eso, porque eso es lo más fácil de hacer. Alguien había levantado la mano, creo que Alente. Sí, profe, yo que le iba a preguntar si en algún momento iba a explicar el caso de Sukimich que estaba en la guía, que no lo entendí muy bien. ¿Lo podemos explicar? Claro, no hay problema. Gracias, profe. Lo explico ahora, déjame contestar a Lourdes que tiene la mano levantada y explico el caso de Soki. Lourdes. Profesor, no, es que puede volver a lo anterior. Puedo volver. Es que no entendí de qué nos sirve saber los flujos de caja. Porque, o sea, porque no todos los flujos de caja van a ser dividendos, ¿o sí? ¿Qué otras cosas te va a pagar la acción? No, obvio que los flujos de caja, pero ¿todos los flujos de caja van a dividendos? ¿No se deberían usar para otras cosas también? No entiendo la pregunta exactamente. O sea, es que ¿de qué nos sirve saber el flujo de caja? Eso. Es que, profe, yo creo que mi compañera se está Ajá. confundiendo y yo creo que está como expresando que los flujos de caja de la compañía son todos para dividendos. Yo creo que a eso se está refiriendo. Ah, ¿eso es Lourdes? No, estoy preguntando, o sea, ¿de qué nos sirve saber todos los flujos de caja si no son todos para dividendos, o sí? Pero los flujos de caja de qué, po? O los flujos de caja en De... general. Es que si la En respuesta general. es general, tiene 1.000.000 de respuestas. Quizás yo todavía respondería como menciona Martín, porque en el fondo
uno diría, mira, si yo miro la empresa, siempre por eso la noción básica es súper importante, sobre todo después cuando lleguen a los cursos de Finanza 1 y Finanzas 2, esto va a ser crucial. Tú tienes los activos van a generar un flujo de caja. Si quieren llamarlo utilidad en principio, aunque ya la próxima semana vamos a entrar duro a la diferencia entre el flujo de caja y las utilidades. Pero tú dices, oye, no sé, pues yo invertí 1 millón en un emprendimiento y entonces el emprendimiento me da 100 lucas. Ya tu flujo de caja es el 10% de eso. Ese flujo de caja va a ir hacia el otro lado y tú dices, no, pues que mira, primero tengo la deuda. Entonces yo al banco le tengo que pagar de estos 100.000, no sé, 40.000. Ah, ya. Entonces al equity, a los accionistas, ¿cuánto les va a quedar? De todo el resto, ¿Cuánto? 60.000. 60.000. Listo. Y entonces creo que aquí es donde apunta tu pregunta. ¿Los accionistas deberían distribuirse como dividendo los 60.000 o no? Sí, Sí, ah, ya, pues entonces tú dices dividendo 60. ¿De alguien opina que no debería pagar los 60? Fernando. Que depende igual, porque si hay potencial de inversión en la empresa, tal vez es mejor dejarlo como utilidad retenida y usarlo para eso. Eso es. Es que El- ahí va mi pregunta, profesor. Ajá. Entonces, ¿de qué nos sirve saber todos los flujos de caja si no los voy a usar todo para pagar dividendos? No, pues que no son todos los flujos de caja. Flujo de caja podría ser cualquier eh, monto de caja literalmente que fluya hacia otra parte. El flujo de caja hacia la deuda eran las cuotas para los préstamos, eran los cánones para los leasing y eran los cupones para los bonos. El flujo de caja para el equity, para los accionistas, para el patrimonio, como queramos llamarle, eso es el flujo de caja que podría ser los dividendos, nada más. ¿Se entiende? Entonces, por eso que nosotros iríamos ahí a la deuda, el cupón, sí, el cupón es los intereses más la amortización del capital. Y eso hace una diferencia significativa ahora que entremos en la contabilidad. En las acciones no hay nada que amortizar porque yo jamás te prometí devolverte nada, a diferencia del bono que casi siempre te prometí devolverte algo. ¿Se entiende? Entonces, si uno dice, oye, no, es que mira, voy a retener para hacer nuevos proyectos 40, bueno, te quedan 20 para pagar dividendos. Puede ser la estimación que uno tiene que hacer. ¿Cuánto es el óptimo? No sufran con eso, es imposible evaluarlo ahora, eso es al final de Finanzas 2. Solamente nosotros dijimos, oye, mira, la empresa paga los mismos dividendos para siempre. Chao. Hasta ahí cumple todos los objetivos de aprendizaje de este curso, porque el resto es mucho más avanzado. Hay que tener como nociones no solamente de contabilidad y finanzas, sino que hay que tener de otros cursos además. Entonces, de optimización de operaciones, de macroeconomía. Creo que conjuga más cosas el decidir cuánto es el óptimo de dividendos que pague la empresa. Y quizás vamos a llegar a concluir en Finanzas 2 que la empresa no tiene idea. Así que lo que nosotros vamos a decir aquí, oye, mira, lo que reciben los accionistas como dividendo es X. Listo. ¿Cuánto retuvo? ¿Por qué retuvo? No sé. Otro problema y es mucho más avanzado, insisto. Como, ni siquiera traten de pensarlo porque creo que como que se están saltando una parte importante de los pasos para llegar a comprender esa relación. Ya, gracias. ¿Alguien había levantado la mano aparte? Sí, había sido yo, pero era porque quería haber entendido más o menos cuál era como la complicación de la duda, que los flujos de caja que estamos viendo ahí como en el Power es como de la empresa. Entonces, los flujos de caja a los que se refiere con el dividendo, según yo, es como desde el punto de vista del accionista. Entonces Eso, era para hacer esa diferencia, porque no es que vayamos a ver los flujos de caja de la empresa, sino que de nosotros como, o de la persona que está invirtiendo en la empresa, y serían solamente los dividendos que pague la empresa. tal cual. Esa es la lógica. Por eso que siempre la ecuación contable les va a servir toda la vida para decir cualquier cosa. Y aquí por eso que nosotros dijimos, oye, mira, los bonistas, los dijimos en bonos, ni siquiera lo dijimos ahora, tienen derecho preferente de cobro. Entonces por eso decíamos, oye, si hay 100 lucas, le caen primero los 40 a la deuda y después los
accionistas tienen derecho excedente de cobro. Si queda algo, le pago. Por eso que después, por ejemplo, un problema en Finanzas 2 va a ser, oye, ¿qué pasa si la empresa le fue mal y tiene 30? O no da para pagar. No da para pagar la deuda, pues los accionistas están mucho más atrás en la fila de pago, pero no da para pagar sueldo. ¿Y qué empieza a hacer la empresa? No sé. Más complejo, ¿se entiende? Pero en principio, pensemos que si tú tienes algo que repartir, primero voy y le pago a todos los bancos, todos los contratos de leasing, todos los bonos, y después si algo queda, entonces nos torturamos mentalmente para saber si eso deberíamos guardarlo y hacer más proyectos, abrir otro local, tener otra línea de producto, importar más para tener más diversificación de los productos que tengo, más inventario disponible, o me lo llevo para la casa. Eso les pasa a todas las pymes. ¿Se entiende? Entonces, ese problema es más complejo. No vayamos en esa línea. Diría, miren, que ya el orden alto de lo complejo es entender el caso de las sociedades cascadas. ¿Sí? Y creo que también tiene un límite. Después, por ejemplo, en el Magíster de Finanzas, en el curso de Control de Gestión Financiera, lo analizamos algo más. Aquí queremos entender la parte más básica, no los problemas que puede traer para el mercado de capitales, sino la parte muy, muy básica de las acciones. Arriba de las cascadas está Norte Grande. Hacia abajo de las cascadas están Oro Blanco y nitrato. No, potasio. Profe, disculpe Ajá. lo volado, pero es que se me cayó el internet que estamos viendo ahora, que me caí como un El minuto. caso de las sociedades cascadas de Sokimich que aparece en el capítulo, que alguien Ya, me profe, preguntó muchas si lo gracias. podíamos volver a explicar. Pampa Calichere. En verdad, en vez de dibujarlo yo, debería mostrarlo directamente el capítulo y explicarlo encima. Es más lindo la cascada original. Denme un segundo para abrir el capítulo. Soki, where are you? Aquí. Proyecto. Entonces, fíjense. Aquí está. Y era nitrato. Había fallado. Tenemos lo más arriba, Norte Grande, una empresa que lista en la bolsa por sí sola. Oro Blanco, una empresa que lista en la bolsa por sí sola. Lo mismo nitrato, lo mismo potasio, lo mismo Pampa Calichere y tenemos Sokimich. De aquí para abajo, Sokimich, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es el negocio? La minería, ¿Qué tipo de minería? el litio, Litio. El litio. Ya. ¿Qué más? El salitre. Pero casi nada, pues nadie ocupa salitre hoy en día. Pero alguna de estas empresas les tiene que dar el nombre. La química. Bueno, sí, claro, pero la química es que... Nitrato. Ya nitrato puede ser y potasio. Sí, o puede ser nitrato de potasio, de hecho, sí. Esos son tus dos segmentos principales. Obviamente tiene lo otro, tiene sales, también tierras raras que hoy en día cada vez son mejores conductores, tienen aplicaciones bien extrañas y se está dando harto y son más escasas además. Digamos que ese es tu negocio, pues entonces por eso que esta la llaman la empresa productiva. ¿Sí? Hacia arriba tú tienes Sociedad de Inversiones Pampa Calichere. ¿Cuál es su negocio? No me digan las el inversiones, Caliche. Eso, las inversiones. ¿Y la de Sociedad de Inversiones Oro Blanco? también. Lo mismo. Inversiones. ¿Y nitrato? Eso, los potasio. Nitrato. No. Inversiones. ¿Y la de potasio? Inversiones también o no. Inversiones. Entonces, fíjense, tratemos de llevarlo a lo más simple, porque hay un conflicto de interés, hubo multa, información privilegiada. Es un caso entretenido de resolver, pero insisto, creo que para su construcción perfecta necesita tener unos conocimientos más avanzados. Aquí lo que queremos ver quizás es solamente la parte contable. ¿Qué habrá en el balance de Sokimich?
¿Qué activos posee? Sokimich comercial o no? Bueno, seguro que sí, pero ¿qué clases de activos tendrá? La mayor Maquinaria. parte de su activo. ¿Acciones? No. Maquinaria. Eso, propiedades, planta y equipo. Una empresa de industria pesada generalmente es súper intensiva en propiedades, planta y equipo. Además tiene la concesión de explotar el litio. ¿Qué activo tendrá? Intangible. Activo intangible. Así está su balance. Como en la deuda, tiene bonos, tiene patrimonio, tiene de todo. La parte de acá, quedó mal esa, es la parte de acá, que son las empresas de papel, porque literalmente se dedican a invertir en papeles financieros, que son las acciones que tendrán su activo. Activo financiero, muchos. Activos financieros. Entonces, el cómo se trata, justamente, ojalá lleguemos hasta eso, sino al principio del martes. Pero la diferencia esencial o el caso es que aquí tú dices, mira, para que Norte Grande controle Oro Blanco, ¿qué porcentaje de las acciones necesita? 51. 51. Para que Oro Blanco controle Pampa, ¿qué necesita? ¿Qué porcentaje? 51. 51. No consideré Global Mining por si acaso porque esta no lista en bolsa. Es lo único. Todas las otras 6 son acciones que se transan por separado en la bolsa. Y para que Pampa controle Soki, ¿cuánto necesita? 51 igual. 51. Lo mismo por el otro lado. Vamos a trascender que, por ejemplo, ya dijimos en la clase pasada, las acciones de Sokimich, si yo compro las de serie A, la serie A elige a 7 de 8 directores y la serie B elige a 1 de 8 directores. Por ejemplo, en el caso de Pampa Calichera, la serie A elige a todos los directores, la B no elige a ninguno, solo recibe los dividendos. Pero los dividendos de la serie B son 10% más grandes que la serie A. Entonces, fíjense que no es que una inversionista tenga preferencia por una u otra, sino que algunos dicen, yo prefiero que me paguen más dividendos porque no cacho nada de minería. Serie B. No, yo quiero cambiar porque en verdad yo soy especialista y los camiones que utilizan en verdad son ineficientes, quiero que haya otro turno, está mal endeudada, vamos a cambiar. Quieren tomar el control de la compañía, deben ir por las acciones de serie A. ¿Se entiende? Trascendiendo de eso, fíjense que para que Norte Grande indirectamente controle Sokimich, tú tienes que tener el 51 del 51 del 51. Voy a decir más o menos el 13%. ¿Sí? Entonces, el gran caso que se da aquí es que tú dices, oye, pero tú tienes el control. Entonces tomas decisiones como si fueses el accionista mayoritario, siendo que finalmente en la multiplicación solo aportaste el capital social por el 13%. Entonces hay una separación entre el control, digamos, el poder que tienes dentro de la empresa y propiedad. ¿Por qué? Porque a ti te va a tocar solamente el 13% de los dividendos, pero tomas decisiones como si te tocara el 100%. Entonces alguien va a decir, oye, ¿tomarán las decisiones en nombre o en el mejor interés de todo o solamente en su 13%? Y entonces ahí es donde surge lo que se llaman conflictos de agencia, en que en este caso en particular lo que se intentó probar es que se hacía channeling. Y el channeling era justamente que se creara un túnel para desviar los flujos de caja de alguna forma, que es mucho más complejo de entender, para que solamente llegaran a Norte Grande. Entonces, por ejemplo, porque fíjense que si yo sumo lo que tiene Pampa Calichera, que es el 19,76, Potasios, que es más o menos el 7, entonces vamos en algo así como un 27, más lo que tiene Global Mining, que me da 3 y fracción, que es más o menos 31, 32% del límite, no tengo el 100% de las acciones, pero tomo decisiones como si fuera el 100%. Entonces alguien va a decir, ¿dónde están el otro 68% de los accionistas? Potach, que tenía casi un 32% durante toda la vida, la FP, que tienen cada uno un 1, un 2%, otro tipo de accionistas, ¿quién los protege a ellos? Y ahí es donde genera como la importancia del caso de Sokimich y las sociedades cascadas de Sokimich. Por eso se habla de aguas arriba, todas las empresas que están hacia arriba, Pampa Calichera, Potasio, Nitrato, Oro Blanco, etcétera, y agua abajo, Sokimich.
Las que invierten en acciones son las empresas de papel, la empresa productiva es la que está al final. Y se habla de cascada porque literalmente va bajando así, o un control piramidal, se van achicando las empresas hacia arriba. Eso, ojo, no es ilegal ni nada, solamente podría generar potencialmente ciertos conflictos. Otras empresas están controladas así y no tienen un problema evidente. Profe, ¿No? al final sería como, estas sociedades cascadas sería como un control indirecto por parte de la empresa, ¿o no? O sea, Claro. de la empresa mayor. Uh-huh. Ah, ya. Claro, control indirecto se refiere a que, por ejemplo, si alguien va a ver, ¿quién será el dueño de Cencosud? Polman. Horst Polman. Pero si uno va y abre las acciones de Cencosud, el mayor accionista no es Horst Polman. Miren, lo vamos a hacer. Pues esta parte es lo más importante. Chao con los asientos. Fui a la página de Yahoo Finanzas, me equivoqué. Bolsa de Santiago. Ahí está cargado. Ya muestro. Profesor, una pregunta. Uh-huh. Si Polman no tiene la gran mayoría, es porque la mayoría la tiene un accionista de serie B, ¿o no? No, en Cencosud no hay serie A ni serie B, hay una sola serie. ¿Pero podría pasar eso? Sí, claro, podrían separarse en clases de acciones. No, pero que se separe en clases de acciones como la mayoría es B y no quieren tener el control, al final lo tiene el control el que tiene más B. Sí, claro, podría pasar. Dudo que pase en el caso de Cencosud, pero eso no quiere decir que no podría pasar en una situación hipotética. Entonces, miren, voy a la acción de Cencosud. Entonces, fíjense que yo voy aquí, antecedentes financieros de la bolsa, y aquí me va a decir los accionistas. Entonces, fíjense que yo busco y no veo hasta Horst Polman hasta como el séptimo mayor accionista, pero solamente tiene el 2,46%. Entonces tiene algo que quizás no es muy distinto a lo que tienen la FP, por ejemplo. Entonces, tiene una razón de ser, tiene una razón tributaria. Las personas en el global complementario pagan un impuesto que es más alto que las empresas, pueden llegar en los extremos al 40%. Entonces, uno prefiere invertir a través de sociedades de inversión, por eso es exactamente lo mismo que Sokimich. Y entonces uno ve que aquí inversiones Canchamalí, inversiones Latadía, inversiones Tano, son justamente las que tienen para controlar. Hay otras más pequeñitas, pero si en el fondo yo sumo estos porcentajes, más el 2% directo, más otras más pequeñitas, te da más o menos el 60 y algo por ciento, pero en todo caso que es más que el 50 más una acción que necesito para controlar. Entonces, eso es propiedad indirecta. Oye, es que el dueño de inversiones Quinchamalí, sí, pues, pero yo empiezo a escalar hasta llegar a la persona natural que hay detrás. Entonces, por ejemplo, si yo digo, justamente lo que yo iba a mostrar hoy día, me voy a volver a las láminas. Y voy a avanzar justamente hasta esa lámina y después volvemos a retomar. Aquí. ¿Quién es el dueño de CCU? ¿Alguien sabe? Luxich, ¿o no? Luxich. Pero fíjense que en la malla societaria de CCU no aparece. Entonces aparece Quiñenco. Es que Quiñenco, el holding de inversiones del grupo Luxich. Si yo voy arriba de Quiñenco, capaz que me aparezca inversiones el Parque 1. Y arriba de inversiones del Parque 1, inversiones inmobiliarias, no sé qué cuestión. Y arriba y puede haber una lista de empresas. Por las razones que decíamos en la clase anterior, o sea, puede haber una razón tributaria primero, una optimización tributaria, en el fondo minimizar la carga de impuestos que tienen que pagar las empresas. Pero además puede haber la razón de responsabilidad limitada. Oye, yo no quiero invertir como persona natural porque no quiero que me embarguen las cosas que tengo en la casa, si queda alguna embarrada, quiero que la empresa quede restringida a esto. Entonces tú decir, oye, si yo veo una operación en Argentina, oye, voy a abrir una empresa en Argentina. Si voy a una en Perú, porque eso no quiero que manche
Chile, y tú dices, oye, pero quiero tener una operación en el norte, en el centro y en el sur, puedo separarlo en 3 empresas, etc. Muchas veces es mucho más eficiente separar legalmente la empresa. Esa es la realidad. O sea, a mí me ha tocado harto con un cliente en la consultora, una empresa de la economía circular que aparece en el diario a cada rato, etcétera, que lo están haciendo súper bien, que se asociaron con el líder, etcétera, pero que eventualmente es súper compleja la operación en el día a día porque ellos tienen muchas microtransacciones. Entonces no es como que tú digas, oye, vendiste una gran orden de 200 millones de pesos, sino que tú vendiste 100.000 órdenes de 2.000 pesos. Entonces, en eso, algunas se vendieron por la distribuidora, otras por los carritos, etcétera. Entonces, eso genera mucha complejidad y nuestra recomendación así, oye, separen las empresas legalmente. Así tienes un root asociado, una cuenta corriente asociado. Si no, tengo miles de transacciones que no sé cuál pertenece a cuál, entonces no sé operativamente. Fíjense que la contabilidad lo mejor que te tiene que dar es para gestionar la empresa. Tú dices, oye, ¿cuál es la más rentable de las dos? No, es que no se puede. Oye, no. Tú quieres decir, oye, le doy un bono al gerente A o al gerente B. Es que no sabemos porque la utilidad es... Entonces, separar legalmente las empresas puede ser importante. Por eso es que fíjense que uno dice CCU, sí, pero a CCU le va súper bien con snacks, con Cristal, con Heineken, con bebidas no alcohólicas, con Bilsipap, digamos, con viñas, abajo tiene Viña San Pedro de Tarapacá, le va bien con el Pisco Mistral, le va bien en Argentina con Schneider, creo que es la cerveza. ¿Se entiende? Entonces quizás legalmente se quiere separar, aunque tenga el control, pues entonces uno podría decir, oye, pero si yo voy arriba, Quiñenco es indirectamente dueño de CCU Argentina. Sí, pues, pero tú las quieres ir separando en el fondo como para hacer compartimentalización, ahí está. Y tú vas separando, y yo quiero ver solamente el performance de esta unidad de negocio, de esta otra unidad de negocio, no todo mezclado, porque tú dices, oye, a todos les va mal en promedio, o les va bien en promedio. Sí, pero una le puede ir excelente y otro le puede ir mal, y uno quiere estar mirando ahí. ¿Entiendes? Entonces, por eso que la propiedad indirecta aquí es que, sí, hay otros accionistas detrás de esto. Sí, no sé si hay más dudas. ¿No? ¿Todas y todos claros? Sí, Entonces, profe. la esencia del caso Cascada es eso, que tú podrías invertir menos que el 51% o el 50% más una acción y aún así tener el control. Y que eso podría generar algo, listo. Esa es toda la semilla que queríamos plantar. El resto quizás requiere más investigación, requiere, insisto, de más conocimiento de otros cursos, etc. Entonces nosotros decíamos, mira, el precio hoy, que le puse P sub 0, es el dividendo que espero recibir en el próximo periodo. Si eso es un trimestre, un año, etcétera, y hay que ajustar la tasa, a partir de la tasa de descuento. Ninguna ciencia. Y eso está basado esencialmente en la hipótesis de la empresa en marcha. Pues tú no esperas que la empresa quiebre nunca. ¿Se entiende? Si usted tiene un emprendimiento, no querrían que le vaya mal. Entonces eso hace la diferencia significativa. ¿Sí? Pongámosle números. Una empresa de servicios sanitarios obtiene constantemente una utilidad neta de 300 millones que reparte entre las 4 millones de acciones preferentes y 2,5 millones de acciones comunes que tienen circulación. Las primeras cobran un dividendo constante de 40 por acción y las segundas cobran, mal escrito, esperan cobrar un dividendo residual de la participación restante a perpetuidad. La tasa de descuento apropiada para las acciones preferentes es de 8% efectiva al año y para las acciones comunes de 14% efectiva anual. ¿Cuál es el valor de cada una de las acciones? Entonces, me parece que ver las acciones preferentes es súper fácil. ¿Cuánto deberían valer las acciones preferentes? ¿40 pesos? No, ese es el dividendo que reciben. No puede valer 40 si me entrega infinitos flujos de 40. 40 partido en la tasa, ¿no? Eso es, listo. El precio le voy a poner aquí de las preferentes,
Es 40 partido ¿cuánto? 8. 8. Y eso nos da 500, creo. Profe, A ver. pero es que ahí dice 40 por acción, pero no dicen en qué medida de tiempo, ¿no? Pero se infiere entonces que es como al año. Buen 40. punto. Podría clarificarlo. Qué bueno que no he subido las láminas. Le voy a agregar eso. Como habla de la utilidad neta, generalmente se refiere a anual, pero le podría agregar esto. Constante anual. Voy a guardar la pantalla. Entonces, ahora lo que uno, y fíjense que este es el problema de que tú realmente no sabes cuánto van a recibir los accionistas comunes. Entonces, el accionista común, ¿cuánto va a recibir de dividendos lo que quede? Entonces, ¿cuánto va a quedar? Sería la utilidad neta menos 40 por la cantidad de acciones preferentes. ¿Cuántas acciones preferentes hay? 4 millones. 4 millones. Entonces, esto es 160, 300, te queda 140. Los 140 se van a repartir entre ¿cuántas acciones? 2,5 millones. Entre 2,5 millones. Le voy a poner dividendo por acción, entonces son 140 millones dividido 2,5. Y eso me da 140 dividido 56. Gracias. 56. Entonces, el precio por acción, ¿cuánto sería? 56. 4. ¿4? Wait, te faltó poner el porcentaje. El por ciento, perdón. Me faltó el por ciento. 400. Ahí sí. ¿Se entiende? Nada muy complejo si uno sabe lo que hay que hacer. Si uno no sabe lo que hay que hacer, puede tomar mucho rato. Yo tengo una duda, profe. Una duda, Yo Fernando. no entiendo bien en qué el tema de la tasa de descuento aquí en las acciones, como dónde se aplica o qué es la tasa de descuento. ¿Es como lo que se espera que crezca el No, es dividendo? lo que los accionistas esperan recibir. Como tú estás corriendo un riesgo dentro de la empresa, tú dices, ya, yo pongo plata, pero ustedes me deberían dar por lo menos 8% al año, o me deberían dar por lo menos 14% al año. Pero, por ejemplo, las preferentes cobran 40, que es fijo, ¿no? Cobran un dividendo de 40, pues eso no es la tasa de descuento. Ya. Entonces, dijimos 400 y 500, ahí está. ¿Sí? Entonces, cuando la empresa vende las acciones, uno habla del capital social, por eso se habla del aumento del capital. Normalmente uno dice, mira, el proceso tiene 3 etapas. Primero, la junta de accionistas o el directorio. Acuérdense que uno sale a vender las acciones porque quiere financiar un proyecto, porque quiere reestructurar deuda o por otros fines, que normalmente es que tengo la embarrada y tengo que empezar a pagar gastos. Entonces, uno dice, oye, mira, quiero vender 10 millones de acciones. Ya, tengo que someterlo a la junta ordinaria de accionistas. Y lo deben haber aprobado los directores. Pues no es como que al gerente se le ocurra un disparate y le van a decir, no, chao, nadie te pescó con eso. ¿Sí? Después de que tú autorizas los 10 millones de acciones, vienen los pasos que decíamos. Les voy a ofrecer con un descuento a los accionistas actuales. Si ellos no quieren, viene una segunda etapa hasta que los accionistas actuales pueden aumentar su participación, etc. Entonces viene las partes de la suscripción de las acciones. Eso incluyendo a los potenciales nuevos accionistas que puedan entrar. Y finalmente entonces viene el pago de las acciones. Normalmente cuando es una empresa abierta en bolsa, lo típico es en efectivo, pero podrían haber otras transacciones. Cuando son empresas cerradas podría ser en especie. Oye, mira, tú aportas un camión, yo tengo esta idea y los dos ponemos 500 luquitas más. Podría ser. ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo vamos a simplificar a que siempre la contrapartida es caja, pero podría aportarse otra cosa y eso quizás lo complejiza levemente. Nosotros no vamos a quedar con el efectivo.
¿sí? Entonces, las acciones podrían tener un valor nominal o par en la misma lógica que los bonos o podrían no tener. Lo más típico en Estados Unidos es que sí tengan un valor nominal, porque depende súper harto de la regulación que tenga cada uno de los estados. En Chile lo más normal es que no tengan un valor par. Entonces tú dices, ¿cuánto va a valer? No tengo idea, lo que me paguen. Entonces es más simple en el caso de Chile. En Estados Unidos tú dices, me deberían pagar 10, pero quizás se coloca a 12, a 15, a 18 o a 50. ¿Sí? Cuando tú autorizas las acciones o suscribes las acciones, la empresa no ha recibido nada, no califica como patrimonio, no hay un aumento de. Para que aumente el patrimonio, literal la definición es que el activo tiene que haber crecido o los pasivos se deben haber reducido. Entonces, solamente el hecho de que tú digas, hoy vamos a vender acciones no crea nada. Hoy yo voy a suscribir esas acciones, tampoco crea nada. El hecho que crea el patrimonio es que tú pongas plata en la empresa o entregues especie. ¿Se entiende? Entonces eso es algo que se tiende a confundir mucho en la práctica. Entonces cuando tú dices, mira, ya autorizamos 1 millón de acciones, pero ¿cuánto suscribiste? No, 900.000 nomás, porque había tanta demanda por la acción que el precio fue súper alto y no necesitamos nada más de plata. ¿Entiendes? ¿Para qué voy a venderlas todas? Me guardo esas acciones por si a futuro necesitara para otro tipo de cosas. Entonces, después que el accionista ha suscrito eso, entonces va a pasar a pagar. Entonces, cuando tú autorizas las acciones, cargo el capital, cargo la cuenta de acciones, abono el capital social. Cuando tú suscribes las acciones, el accionista tiene como una cuenta por cobrar. Por ende, tú cargas accionistas y abonas acciones. Todos son cuentas de patrimonio, por lo tanto se movió en cero. Cuando tú pagas las acciones, entonces cargo el efectivo y abono la cuenta de accionistas. Y eso sí produce el aumento del patrimonio porque el efectivo es un activo. ¿Sí? Por eso, el pago de las acciones es lo que genera la diferencia significativa dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, pensemos en esto. Una empresa emite 600.000 acciones con valor nominal o par de 400 y que se colocan a 470 pesos o a 350, de las cuales se suscribe el 75% y se termina pagando solamente 300.000 de ellas. ¿Cuáles serían los registros contables y qué ocurre en Chile con las acciones no suscritas y las no pagadas? Entonces, si tú vendiste 600 y se suscribieron 75%, 450.000 fueron las suscritas. ¿Sí? 3/4. De las 450, solamente 300 se pagaron. Entonces, ¿cuántos fueron las que realmente aumentan el patrimonio? Las 300.000. Las 300.000. Esta es, las que pagan. Nada más. La otra puedo jugar con las cuentas dentro del patrimonio, pero el patrimonio neto sigue variando en cero. La entrada de caja es la que produce eso. Entonces vamos a decir lo siguiente, mira. Tú le pusiste un valor par de 400. ¿Sí? Entonces, cuando tú las colocaste por 470, ¿te pagaron más o menos? Más. Más. ¿Cómo le llamábamos eso en bono? Sobre la par. Sobre la par. O que te pagaban ¿qué cosa? Por un punto premio. Si tú lo colocabas sobre la par el bono, ¿cuál era la otra denominación que le damos? ¿Que te habían pagado una? No se me ocurre. ¿Alguien se acuerda? ¿Con premio? Pista, una pista. ¿Con una prima o con un premio? Entonces, los 70 excedentes sobre el precio original que tú creías que te iban a pagar por las acciones, se va a llamar prima por emisión de acciones en una cuenta del patrimonio. Y por el contrario, si tenemos 350 hay un descuento en la emisión de acciones. Lo más típico en Estados Unidos es poner un valor par extraordinariamente bajo, onda, 1 centavo, para que
nunca queden por debajo de la par, porque es como mal visto colocarlo por debajo de la par. ¿Se acuerdan cuando usted decía, no, intuitivamente lo mejor es quedar por encima de la par? Entonces normalmente tira un valor nominal que ni siquiera tiene que ver con el precio de mercado. Entonces, no sé, el Citi, cuando sus acciones valían $80 en el mercado, la emitía con valor nominal de 1 centavo. Entonces, al final, eso solo crea una separación en las cuentas contables. El capital social iba por el valor par, por 1 centavo. La prima por emisión de acciones o el capital pagado en exceso también se llama a veces el resto, pero sigue siendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, fíjense. 600.000 acciones a 400 pesos cada una, 240 millones. ¿Sí? Entonces, fíjense, acciones, que es una contracuenta de patrimonio, lo cargo y abono el capital social. ¿En cuánto cambió el patrimonio? No. Nada, listo. Después dijimos, de las 600.000 se suscribieron 450.000. 450.000 a 400 son 180 millones. Los accionistas me deben 180, cargo esa contracuenta de patrimonio y cargo acciones, perdón, abonos acciones por 180 millones. ¿En cuánto cambió el patrimonio? Nada. Nada. Listo. Y después digo, 300.000 de ellas se suscribieron a 470 en un caso, y vamos a hacer el otro caso también. Entonces digo, 300.000 por 470 son 141 palos. Como yo originalmente pensé que esas 300.000 acciones tendrían un precio de 400, los accionistas o la cuenta por cobrar que tenían se reducen 120 y la diferencia es esta prima en emisión de acciones o prima por emisión de acciones o capital pagado en exceso e inclusive a veces sobreprecio en emisión de acciones también es un sinónimo de esa prima en emisión de acciones. ¿Sí? Es como cuando uno habla del capital emitido, capital social, capital pagado, normalmente son justamente sinónimos, así como inventario, existencia o mercadería, en este caso, prima en emisión de acciones, capital pagado en exceso o sobreprecio en colocación de acciones, es una cuenta de patrimonio similar al capital social. Lucas. Profe, que no entendí cómo es que se pueden haber entregado aquí en este caso los 180 millones de acciones si es que no me las han pagado todas todavía. No, ya, hacia allá vamos. Realmente tú dijiste que la ibas a pagar, pero no las vaya a pagar. O todavía no las has pagado. De momento no es problema. ¿En qué momento va a ser un problema? ¿Existe alguna incobrabilidad o que no se pague? Pero porque yo digo, oye, ya tú prometiste pagar y nunca metiste la plata, quizás no podemos hacer el proyecto. Quizás sí se hace el proyecto. Ya, está bien. Cuando haya que pagar dividendo, ¿a qué accionistas le doy dividendo? Los que pagaron. Listo. ¿Ven? La lógica prima. Pues entonces la otra, chao, se anulan, se destruyen. Nunca las pagaste, chao, nunca fuiste accionista. La ley dice hecho. Tengo un periodo de hasta 3 años. Vienen las láminas siguientes, pero tengo un periodo de hasta 3 años para pagarlas. Si no las pagaste, se anulan. Entonces, todas las autorizadas y todas las suscritas que no se hayan pagado después de 3 años, chao, para la casa. ¿Me entiendes? O la empresa dice, oye, yo había autorizado 600.000 y solamente se suscribieron 450, pero 2 años después apareció un proyecto, oye, todavía ya hice todo el proceso del roadshow. Acuérdense que convencer a los inversionistas que compren, que hay que tentar a la empresa, hay que hacer gastos legales, ir a la comisión del mercado financiero, etc. Oye, esto ya está inscrito, mira, vengo las 150.000 acciones con cargo a la emisión de acciones que dijimos hace 2 años. Es más fácil, publico eso en el diario financiero un día y digo en 1 semana más se van a rematar en la bolsa, chao. ¿Se entiende? Es menos costoso volver a hacer eso. Te dicen, ah, claro, nosotros compramos hace 2 años y le ha ido súper bien a la acción, ya volvemos a ir. ¿Se entiende? Entonces, por eso que a veces las empresas tienden a inscribir muchas más acciones de las que realmente venden. En el fondo, esta diferencia les da como un colchoncito. Por si acaso a futuro necesito más lucas, entonces tengo estas 150.000 extra. ¿Se entiende? Si no me las pagaron, chao pescado, para la casa.
Se anulan, no existen tus acciones y solamente se quedan con las 300.000 pagadas. Por eso que las 300.000 pagadas son justamente las que aumentan el patrimonio, las otras no aumentan el patrimonio. Sería tonto que aumentara el patrimonio contablemente si en realidad nadie puso ni uno por la empresa. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ahora sí caché. Perfecto. Entonces, si se da el caso contrario, entonces van para abajo. Me pagaron 300.000 a 350 cada uno, son 105 millones. Como tú esperabas recibir 120, entonces reduce la prima en emisión de acciones. Alguien va a decir, oye, aquí va a quedar con saldo deudor y se va a ver negativo. Es súper poco probable que pase eso, porque en general el valor que se le asigna, en los casos de que se asigne, le tiran $1 ya, $1. ¿Y cuánto vale tu acción? 10 lucas. Oh, la probabilidad de que la compren por menos de $1 es casi inexistente. ¿Se entiende? Pero si eso pasara, quizá en un aumento de capital futuro, bueno, iría eso. Es bien probable que tenga la prima por emisión de acciones, no sé, el salto anterior. 21 millones y ahora las coloqué mal y quedan 15, pero igual te queda saldo acreedor, igual queda como el patrimonio, crece por el lado derecho en el fondo. ¿Sí? Es muy, muy, muy extraño. No tengo un ejemplo que darles que la prima por emisión de acciones saliera en negativo dentro del patrimonio, por si acaso. ¿Sí? E insisto que esto funciona mayoritariamente para las empresas de Estados Unidos. Es mucho menos común ver esto en las empresas chilenas, pero obviamente si a ustedes les toca trabajar en empresas internacionales van a estar viendo eso regularmente. ¿Sí? Los 60 palos que nunca se suscribieron, que eran las 150.000 acciones por 400 pesos, chao. Y de las otras 150 que nadie compró, se anulan también. Aquí coincidentemente el número es el mismo. Podría no ser el mismo, una podría ser 40, la otra podría ser 80. Aquí es coincidencia solamente. Pero cuando ya después no pagaste o nunca se suscribieron, se anulan legalmente y fíjense, cuando anulo legalmente la acción, ¿en cuánto cambia el patrimonio? Cero también. Cero. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo único que crea el aumento del patrimonio? Una entrada o salida efectiva. Eso es. Y eso, fíjense, aplica lo mismo para bonos. Oye, quería emitir el bono y nunca lo emití, por eso subimos el de Casino Dreams. No hay ningún pasivo, po. Si ustedes van a los estados financieros de Casino Dreams, no van a encontrar ninguna obligación con el público, que es la cuenta para los bonos normalmente. No hay. No me retracté. Chao. ¿Me pasaste plata? No, no te debo nada. Chao. Hasta ahí llegó. Oye, en el leasing, oye, ¿qué pasa si arrendamos? Bueno, no hay nada. Cuando me entregues el activo, ahí está el flujo y entonces empezamos. Si no, no hay nada. Por eso que aquí lo importante es que haya caja. Si la cash is king, esa es una ley de todas las finanzas de los negocios. Si no hay caja, la empresa está muerta. No te debo las acciones, no te debo los pasivos, no te debo ni una cuestión. ¿Se entiende? No sé si alguien se perdió quizás más atrás. Profe, yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Podría haber como un caso en el que fueran distintos la modificación por la no suscripción del aumento de capital y el pago de acciones suscritas? ¿Cuándo puede pasar eso? O sea, es que quizás en la versión definitiva voy a cambiar los números para que no se confunda, pero el proceso va a ser el mismo. En el fondo yo podría haber dicho, oye, suscribiste el 80% y en realidad solamente pagaron 300.000, perdón. Entonces tú suscribiste 480, por lo tanto las no suscritas Claro, son son 180. 120.000. Entonces ahí por 400 pesos va a ser 48 millones. Y después diría que las pagadas son 300, por ende las no pagadas son 180. Debería de hecho agregar una lámina como esa. ¿Entiendes? Y ahí entonces, si son 180, a 400 te va a dar
72 millones, creo. En el fondo igual hay 120 millones que no le llegaron a la empresa. Antes era 60-60, ahora es 48-72, podría ser 20 y 90, podría ser 0 y 120. O sea, podrían haberse suscrito todas y no pagado todas. O no suscrito todas, pero todas las suscritas sí se pagaron. La combinación puede ser cualquiera. Perfecto, gracias, profe. ¿No hay de qué? Entonces, miren, voy a guardar esto porque si no se me olvidan estas grandes ideas que surgen en clase. Entonces, ajuste. Y ahora, vamos. ¿Qué había dicho yo acá? 80. Y acá, bueno, las mismas 300 suscritas. No suscritas. Bueno, 480. 120. Pagadas. Ya listo, y pantallazo. Ya, ¿dudas hasta ahí? Profe, en la primera hoja de los asientos que hace, también en teoría tendría que hacer el asiento de la modificación por las suscripciones no pagadas. Claro, pues, las suscritas no pagadas es la del de abajo. Ya, perfecto. Entonces, como que la hoja anterior sigue con esta hoja. O sea, en teoría es el mismo. Sí, claro, son cronológicamente los asientos. Ya, Claro, perfecto. porque la modificación, o sea, literal es cronológico, porque la modificación legal se produce cuando vence el plazo, porque es 3 años después. Ya, perfecto. ¿Entiendes? Entonces ahí les ponía la ley de la sociedad anónima abierta, por si acaso, la 18.046 te dice que son 3 años. ¿Ya te entiendes? Si las acciones son ofrecidas sin valor nominal es más fácil, pues porque miren, en vez de poner prima por emisión de acciones acá, pondrían efectivo contra accionistas nomás. ¿Entiendes? O sea, y me salto toda esta lata de acciones y accionistas, pongo efectivo contra el capital social de lo que hayan pagado. Total, antes no hay nada. Es como más introducción a la contabilidad. Más simple todavía. Ese es el caso de Chile. En Estados Unidos podría ser algo más complejo. ¿Sí? Entonces, este es el punto importante. El que aumenta el patrimonio neto, digamos, es el capital pagado, no el capital autorizado, ni el suscrito, nada de eso. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué viene después? Uno compra acciones para recibir ¿qué cosa? ¿Dividendo? Dividendos, listo. Entonces, el cómo contabilizar los dividendos puede ser algo importante. Fíjense que estamos viendo todavía la lógica del emisor, algo que nunca habíamos visto en la historia en este curso. Eso es lo que yo decía en la clase anterior que cambiamos. Entonces, tú primero estás viendo a la empresa que quiere financiar el proyecto y que vende esto, Soquimicha, Guandina, Entel, lo que quieran ver. Después nos vamos a pasar a la otra partida, que probablemente lo vamos a ver en la clase del martes. Entonces, en Chile, típicamente, una sociedad anónima abierta debe pagar mínimo el 30% de sus utilidades líquidas, el concepto, o sea, aquellas que realmente hay caja para pagar como dividendo, y en el caso de Brasil el 25%. En todo el resto del mundo las empresas no están obligadas a pagar dividendos. Las sociedades anónimas cerradas no están obligadas a pagar dividendos, ni las limitadas, ni la SPA, ni cualquier otro tipo de empresa no está obligada, solamente la sociedad anónima abierta. ¿Sí? Cuando empieza el proceso de recompensar a los accionistas, de distribuir ciertas cosas, tenemos varias fechas. Primero, la fecha de declaración. ¿En qué momento del tiempo usted avisaría en el monto de los dividendos? ¿A fin de año? ¿El 31 de diciembre? No, o sea, a fin de mi año productivo. O sea, ¿Qué no momento? sé si... ¿Cuándo es tu año productivo? ¿En abril?
¿En abril? ¿Por qué en abril? Porque en abril se Después pagan los de, impuestos. voy a pagar impuestos, sí. Ya tiene sentido porque todavía no sé cuántos impuestos voy a pagar, es una buena idea. Hay otras razones para que sea en abril, pero me gusta por dónde va la idea. Tú presentas los estados financieros al 31 de diciembre, pero ¿en qué momento del tiempo lo sabe el mercado? Febrero, marzo. Por ahí. Porque yo no hago magia y la contabilidad aparece el 31 de diciembre. Tengo que hacer ajuste y esa contabilidad para que sea creíble, ¿cómo tiene que estar? Auditada. Auditada. Entonces, enero, febrero, sobre todo las grandes empresas, si tienen una cooperación más compleja, tipo la Tamer, la Incencosud, la Comisión del Mercado Financiero les da hasta el 31 de marzo, pero algunas piden una exención y terminan la segunda semana de abril, etcétera, porque tengo 5 países, 5 segmentos de negocio, hay que preparar 500, 600 páginas con todas las notas, todos los detalles, puede ser bastante trabajoso. Entonces uno dice, oye, quizá hay que declararlo en abril. Pero mientras tanto tú dices, oye, veámoslo del otro lado. Si yo soy accionista, ¿me voy a esperar un año completo a que me paguen los dividendos? Probablemente no. No, oye, yo tengo que pagar el arriendo todos los meses. Los dividendos hipotecarios, no sé, tengo que vivir, hay que... ¿Cómo me voy a demorar un año en pagar dividendos? Bueno, entonces las empresas anterior a eso pueden hacer dividendos provisorios. Cuando tú llegas y declaras el monto de dividendos, partamos con el definitivo, después vamos a matizar eso, tú dices, oye, mira, este día obtuve tantas utilidades y vamos a repartir de acuerdo a lo que dijo el directorio, 50%, eso va y se vota en la junta accionista, obviamente. Si ustedes son los dueños de la empresa, nadie va a pasar por encima de ustedes, pues si no, cortamos al gerente y chao, se acabó. Entonces, cuando tú declaras, digamos que en los primeros días de abril que ustedes me decían, digamos el 10 de abril, ¿cuántos accionistas están inscritos? No sé, pues hay que ir a buscar al registro de accionistas y ese registro de accionistas no se actualiza tan rápidamente. Entonces tú dices, ya, vamos a pagar un dividendo de 20 pesos por acción hasta los que estén inscritos hasta el 20 de abril. Listo. Esa es tu fecha de cierre. Ese libro se demora algunos días legales, hasta 5 días legalmente en reactualizarse. Entonces uno dice, ya, el día de cierre es el 20, pero la fecha en la que los accionistas que compren las acciones y esas acciones ya excluyan el dividendo no sea considerado que es la fecha ex dividendo el 25 de abril. Entonces, todos los accionistas que hayan estado inscritos hasta el 20 van a recibir un dividendo el 14 de mayo, por decir una fecha. Esa es la fecha de distribución. Cuando le llega el pago a la cuenta de los accionistas o queda en la cuenta corriente o en el banco que administró esto en el fondo. ¿Se entiende? Quizás tú estás inscrito pero no tienes una cuenta corriente, entonces te van a decir, mira, todos los accionistas que no hayan dicho dónde enviarlo, esto va a estar en las oficinas centrales del Banco de Chile, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces esas son las fechas que se podrían dar en ese plazo de un mes y medio más o menos en declaración, cierre, ex dividendo y distribución. ¿Sí? Entonces, fíjense que los pagos a los accionistas pueden ser dividendos, que es lo que más nos vamos a concentrar, pero podrían haber otros pagos. Lo más evidente es dividendo en efectivo. Ahí creo que no debería haber ningún problema. Entonces, lo que nosotros hablamos es sobre los dividendos regulares. Los dividendos regulares, tú dices, oye, paguemos trimestralmente una cantidad que sea provisoria. Es que la utilidad de este periodo fue 100, entonces te va a pagar 50 en dividendos. Pero si después fue 101 o 99, después de auditar los estados financieros, por eso se habla de dividendos provisorios. Y luego entonces tú dices, oye, pagaste 50, 50, 50 y el dividendo definitivo era por 220. Ya, por lo que va a faltar es justamente los 70 de diferencia. Y ese es el dividendo definitivo. Si alguien se pierde, me detienen, porque con esto cerramos la clase. Si no son regulares, si son otro tipo de dividendos, entonces esos son los que no se van a considerar para valorizar la acción. Y esos son los dividendos extraordinarios, los dividendos de liquidación o los dividendos especiales. Los dividendos extraordinarios es, por ejemplo, si tú tuviste un año espectacular, tipo los supermercados el año pasado, las empresas dicen, mira, este es un dividendo extraordinario que vamos a dar, pero ustedes no lo deberían considerar como un dividendo regular,
porque en realidad es poco probable que el negocio se vuelva a repetir así. Entonces el gerente o los directores señalizan a los accionistas que esto es quizá una cosa one time, no hay otra vez de esta. Si alguien cree que en realidad el negocio creció lo suficiente para sostenerse, entonces no tiene que avisar que son extraordinarios y pasan a ser parte de los regulares. Si no, y todo esto tiene que ver con la señal que yo envío. Tú podrías tener un dividendo de liquidación. Mira, sabes que acabamos de vender Uber China a Didi y por lo tanto vamos a pagar un dividendo de una sola vez, dado que liquidamos una filial. O liquidamos Ripley en Colombia y se va a pagar un dividendo de una sola vez. ¿Sí? O si no, es un dividendo especial. Por ejemplo, ¿saben que Microsoft o Apple hemos acumulado tanta caja durante los últimos 5, 10 años, etcétera, y no tenemos más proyectos que por una única vez vamos a pagar este dividendo? No hemos vendido ninguna empresa, ninguna filial, nada, pero vamos a pagar un dividendo especial de una sola vez, nada más. Y entonces yo señalizo eso para que se haga esa diferencia. Uno podría decir, oye, este es muy parecido al dividendo extraordinario. Es cierto, pero el dividendo extraordinario se refiere a quizás no que acumulaste la caja con el tiempo o no por un evento especial, sino que en realidad tuviste un año extraordinariamente bien y quieres señalizar que no consideren que esos dividendos se van a repetir en el tiempo. ¿Dudas? Pero para que me quede algo más claro. Entonces, los regulares en los provisorios es como que la empresa dice, yo creo que voy a tener tantas utilidades, entonces voy a repartir estos dividendos porque creo que es lo que va a hacer. Y el definitivo ya es como cuando se paga los faltantes. Claro, eso es como que yo ya tengo la utilidad auditada, tiene el número cerrado y entonces pagan lo que te falte. Y si el dividendo, o sea, si el dividendo provisorio es más alto que lo que debería haberse pagado, o eso en realidad no pasa, como que te pasan menos. Eso yo diría. No se me ocurre un caso en el que como que me haya quedado largo, porque tú ya fuiste viendo la utilidad, pues claro, a menos que tú digas, oye, es que yo había ocultado un fraude contable, entonces había una fábrica que se había quemado y no lo había registrado contablemente. Por eso que como que tiran el tejo corto en el fondo los gerentes, dicen, oye, si yo tenía que pagar 30, capaz que va a pagar 20, 20, 20, porque si quedo pasado es como, oye, ¿por qué me provisionaste más dividendos de lo que podías pagar? Como que haría el ridículo el gerente. Ya, claro. ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Ha sido todo por hoy entonces, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias a ustedes.